Me voy a referir ahora al sector público. Evidentemente, la redefinición de la función del Estado ha implicado también la necesidad de efectuar un redimensionamiento del mismo, de su aparato y de sus funciones. Esto ha demandado un gran esfuerzo y los resultados no siempre son muy, digamos, comprendidos o percibidos por la opinión pública, puesto que se refieren muchas veces a la estructura misma de la administración y no son realmente muy visibles. Sin embargo, a través de esta acción hemos logrado una reducción sustancial en el déficit del presupuesto y su financiamiento no inflacionario. Para ello hemos actuado sobre dos grandes rubros. Uno es el del ingreso público y el segundo es el del gasto público. En materia de ingresos públicos, la situación que encontramos a comienzos del 76 era de una verdadera quiebra del sistema fiscal a través de la destrucción del aparato impositivo causado por la erosión fiscal, la evasión impositiva y la incidencia fuerte de la inflación en este proceso, con un defectuoso proceso de administración tributaria. En 1975, los ingresos de la Tesorería General solamente alcanzaban para cubrir el 26% de los gastos. En 1979 han alcanzado el 80%. Cuando se habla de la fuerte presión tributaria existente actualmente, y reconocemos que es cierto que ella a partir de 1978 está representando algo más del 25% del Producto Bruto Interno, debe tenerse, sin embargo, en cuenta su composición. Y entonces veremos que los tributos nacionales representan el 12,5%, los tributos provinciales el 3,5% y el sistema de seguridad social un 8,8%. Y el saldo queda para pequeños ingresos tributarios. Con respecto a la reducción y racionalización del gasto público, hemos tenido que afrontar una situación difícil que ha impuesto una gradualidad causada por la rigidez de la estructura administrativa existente, la inercia física que existía en el sistema, la dificultad para alcanzar un adecuado nivel de remuneraciones para los agentes públicos y el gran atraso que existía en nuestras obras de infraestructura económica que exigían un gran esfuerzo en esta materia para permitir la evolución del esfuerzo productivo en el país. A pesar de ello, la participación neta del sector público en la economía, incluyendo la seguridad social, el sistema de seguridad social, ha disminuido en un 10% entre 1975 y 1980, pasando de representar un 35% del Producto Bruto Interno a un 32% del mismo. La acción para la reducción del gasto público la hemos llevado a cabo a través de 5 grandes vías. Primero, la racionalización de la administración pública. Segundo, la reorganización de las empresas estatales. Tercero, el programa de privatización de empresas públicas. Cuarto, la transferencia de obras y servicios públicos a provincias y municipalidades. Y quinto, el reordenamiento y programación de la inversión pública. Con respecto al primero, la racionalización de la administración pública y la eliminación de su personal redundante. Podemos comprobar que en los años de nuestra gestión todo el sector público del país ha disminuido el número de sus agentes en más de 200.000 personas. Para medir adecuadamente estos resultados hay que tener en cuenta que alrededor del 60% de este personal tiene una rigidez en su composición que hace virtualmente imposible lograr una reducción importante en ese porcentaje. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los maestros, a los jueces, a los
personal de salud pública como enfermeros y demás, y a personal de Fuerzas Armadas y de seguridad. El resto, o sea, el 40% del total, es aquel sobre el cual hemos podido actuar y sobre el cual hay que computar estas 200.000 personas, que de esta manera representan una reducción del 25% del total reducible, o sea, de ese 40% no rígido. Estos resultados alcanzados obviamente no significan que sean definitivos, seguimos trabajando en ellos y al mismo tiempo estamos llevando adelante lo que algunas veces ya hemos referido públicamente, que es la racionalización de la administración pública en su sistema de llevar adelante los trámites, la consideración de las peticiones de los ciudadanos y de las necesidades del sector. A estos efectos, estamos ya recibiendo los primeros informes de los consultores especializados que en su oportunidad contratamos y creemos que si bien aquí no se lograrán resultados espectaculares, sí podrá irse a una simplificación de todo el sistema de trámite administrativo y de eliminación de burocracia superflua. Segundo, con respecto a la reorganización de las empresas estatales, hemos hecho una importante reforma jurídico-administrativa, contable y laboral. Hemos transformado la mayor parte de ellas en sociedades de capital para poder dotarlas de la agilidad y de la flexibilidad necesaria parecidas a la de una empresa privada para poder accionar. Podemos medir algunos de estos resultados en su eficiencia operativa, midiendo su producción comparado con el número de agentes ocupados, y veremos para el conjunto de las principales empresas estatales se observan incrementos de hasta un 90% con un promedio del 50% de incremento de esta eficiencia operativa medida en dicha forma. En 1976, sobre un total de 15 grandes empresas de servicios públicos, 14 recibían subsidio del Tesoro. En 1978 habíamos alcanzado reducir esta cifra a solamente 2, Ferrocarriles del Estado y Encotel. A partir de 1980 hemos eliminado la exención de impuestos que existía tanto a nivel nacional, provincial o municipal para las empresas del Estado. Y ello significa mejorar las condiciones de competencia cuando lo hacen frente a otras empresas privadas y también terminar con esa situación de injusticia tributaria que causaba una cierta irritación a nivel provincial y municipal. Tercero, con respecto al programa de privatización de las empresas estatales, que está inspirado no solo en un principio, llamémosle teórico, de la función subsidiaria del Estado, sino en algo bien práctico, como es lograr la mejor asignación de los recursos públicos, que son limitados, provienen de los impuestos, del crédito interno o externo. Y en esta forma tenemos que esta asignación debe realizarse primordialmente, en primer lugar, a las funciones que son indelegables del Estado. Luego podrán ir a las funciones que concurrentemente puedan realizarse con la empresa privada y en último término, por excepción, a funciones productivas. Estos principios son los que han inspirado nuestra acción y a través de ella hemos actuado sobre 3 categorías de empresas. La primera estaba constituida por todas aquellas anteriormente privadas de naturaleza industrial y comercial que habían sido intervenidas o se encontraban administradas por el Estado para evitar su falencia o quiebra. Hemos seguido un proceso de liquidación de esta situación a través de su venta por licitación pública y en caso de no haber interesados, el cierre con la debida indemnización de su personal. De esta manera, en este periodo, el Estado Nacional se ha desprendido de la administración de 91 empresas. Y está próximo a su finalización el programa y una de las empresas más importantes que todavía quedaban por terminar el proceso, me estoy refiriendo a SIAM, saldrá a licitación pública en los próximos días. En el orden provincial se está realizando un programa similar.
Y por su parte, el Banco Nacional de Desarrollo y la Caja Nacional de Ahorro y de Seguridad han liquidado su tenencia accionaria, o sea, las acciones que tenían en sus carteras, totalmente en el caso de 250 empresas y parcialmente en el caso de 22 empresas. Esto también es una forma de privatización. El segundo grupo de empresas se refieren a aquellas que siempre han sido del Estado, pero que son productoras de materias primas, bienes intermedios, insumos o productos industriales. Quisiera simplemente poner algunos ejemplos y voy a citar al cierre de una mina de azufre, que es una materia prima, a la privatización de una planta petroquímica, la de General Mosconi, que produce insumos, y también al cierre de IME, que produce productos finales industriales. En el caso de Petroquímica Mosconi, tenemos ya la conformidad de Fabricaciones Militares, que era dueño del 50% de las acciones, el resto se encuentra en área del Ministerio de Economía a través de YPF, para que podamos licitar públicamente estas acciones y de esta manera, con el dinero ingresado por la venta de las mismas, podremos reinvertirlo cada uno de los socios actuales en el área de su respectiva competencia, en nuevas acciones. Es decir, aprovechamos que haya capital privado interesado en dedicarse a esta función productiva para liberar la inmovilización de capital del Estado para ser dedicado a otros sectores donde no hay capital privado disponible. La tercera categoría de empresas sería aquella que se refiere a los servicios públicos. Esta presenta sus dificultades, aunque podemos de inmediato mencionar una en que hay una liquidación total, que es la flota fluvial del Estado. Pero no siempre es fácil llevar adelante esta acción en forma total, sea por falta de interesados en tomar a su cargo globalmente las empresas o por la naturaleza misma de los servicios. Sin embargo, se ha ido llevando a cabo una acción quizás silenciosa, pero permanente en este sentido. Y podríamos citar simplemente como ejemplos el caso de Ferrocarriles del Estado, que ha sido objeto de una profunda reorganización y proceso de redimensionamiento con cierre y clausura de vías y ramales, de estaciones y también, evidentemente, con la privatización o cierre de talleres ferroviarios. Se han cerrado hasta la fecha 3, está por encararse un cuarto caso y también se está negociando la posibilidad de venta de otro importante taller ferroviario. Tenemos el caso Subterráneos de Buenos Aires, que fue transferido a la municipalidad el año pasado y esta, en una iniciativa muy satisfactoria, ha resuelto ahora licitar internacionalmente la privatización del servicio y la ampliación del mismo. Cuando no ha sido posible seguir adelante en este programa de privatización de servicios públicos, hemos llevado a cabo lo que hemos llamado el proceso de privatización periférica, que significa la realización de la mayor cantidad de obras y servicios de estas empresas a través de contratos con la empresa privada. Simplemente pondría como el ejemplo más grande, el cual se ha llevado a cabo esta acción, la del área petrolera, en el cual, para las actividades de exploración, explotación y producción, con exclusión de refinería, las inversiones anuales se están realizando a un nivel de alrededor de 2.000 millones de dólares, de los cuales algo menos de la mitad corresponde al sector privado en este momento, pero con una tendencia ascendente. De manera que podemos prever que para los próximos 10 años la inversión privada en este rubro alcanzará a los 10.000 millones de dólares, con el consecuente alivio de la necesidad de realizar este monto de inversión pública. Podríamos citar casos importantes en materia de gas, donde se ha recurrido a la figura de la concesión privada para la ejecución de obra pública con pago bajo el sistema de peaje, el gasoducto Centro-Este y también ciertas plantas de captación y compresión, y lo hemos utilizado también para una licitación para construcción de grandes acueductos y puertos pesqueros,
lo mismo que para las autopistas, y en materia de construcción de plantas de almacenaje de granos, un programa que teníamos para realizar por inversión pública con el crédito del Banco Mundial, lo estamos ofreciendo para su realización por el sector privado con transferencia del crédito del Banco Mundial a los sectores privados interesados en llevar adelante este muy importante plan. El cuarto rubro al que nos referimos era la transferencia de obras y servicios públicos a las provincias y a las municipalidades. Esto ya comenzado en el año 79, tomó un mayor vigor en 1980 y se funda sobre la base de la reconstitución de la capacidad financiera de las provincias que habíamos realizado previamente. Es decir, el conjunto de los recursos impositivos que percibían las provincias anteriormente, en 1975, representaba un 5% del Producto Bruto Interno. En 1979 ha pasado al 10%, o sea, se ha duplicado. Sobre la base de esta reconstitución de la capacidad financiera de las provincias, se ha reducido sustancialmente los subsidios o aportes del Tesoro a las mismas, y ello se ha basado en tres principios: el de la subsidiariedad, el de la inmediatez o mayor efectividad en la prestación y administración de estos servicios por parte de las autoridades locales, y también en que de esta manera se logra su financiamiento por recursos impositivos y no por financiamiento. Los casos, simplemente como ejemplo, se refieren a la distribución de energía eléctrica y de gas, a la generación eléctrica secundaria, a las obras sanitarias y a la administración de obras de riego. El quinto punto en este rubro del sector público de reducción del gasto se refiere al reordenamiento y reprogramación de la inversión pública. Aquí, indudablemente, hemos debido realizar un gran esfuerzo basado en una doble finalidad. Por un lado, de limitar el monto de esta inversión a niveles compatibles con la capacidad financiera del país, y por otra parte, para llevar a cabo la misma a través de un estricto establecimiento de orden de prioridades. Esto, evidentemente, ha significado, en la medida que se haya ido ejecutando, que se ha disminuido la presión inflacionaria de un muy alto grado de inversión pública que existía en el país. Este reordenamiento o reprogramación, de alguna manera, se vio dificultada por el hecho de que encontramos una gran cantidad de obras públicas en ejecución y de inversiones públicas comprometidas que no eran realmente prioritarias, pero que su grado de adelanto resultaba más gravoso pagar indemnización para la rescisión de los respectivos contratos que concluir estas obras. Esta rigidez en la estructura de la inversión pública que encontramos hizo que de alguna manera se retardaran nuestras posibilidades de lograr su ajuste al nivel que considerábamos más conveniente. Mientras el nivel, podríamos decir, inmediatamente histórico, anterior al 76 de la inversión pública, era de alrededor del 8,5% del Producto Bruto Interno, lo encontramos programado a comienzos del 76 a casi el doble. Esto evidentemente era imposible de financiar solamente con emisión monetaria, y de ahí el gran efecto inflacionario que esto tenía sobre el país. Tuvimos que hacer un esfuerzo gradual de reordenamiento, de reprogramación, y ello gradualmente por las características que he explicado, y por eso entre 1976 y 1978 pudimos llevar este nivel de inversión alrededor del 11,5% en relación al Producto Bruto. En el 79 bajó al 10%, y con el comienzo de nuestro programa de inversión pública decenal para la década de 1980, hemos alcanzado el nivel del 8,5%, que es equivalente a ese histórico a que me he referido. Esto se ha logrado a través de mejores estudios de rentabilidad, la aplicación estricta de criterios de prioridades, y también esta programación a más largo plazo, del cual otro ejemplo es el Plan Energético de 1977 al año 2000. En cualquier forma, podemos decir que, si bien a través de la aplicación del programa decenal
en la década del 80 la inversión pública disminuirá del 8,5% al algo menos del 7, quizás 6,5% para fines de la década en relación siempre al Producto Bruto, ello significa en cualquier forma que estamos realizando un muy alto grado de inversión pública en el país. Si comparamos el gasto público total y la proporción que insume la inversión física en el mismo, veremos que mientras en 1975 ella representaba el 21%, en 1980 alcanza el 24%. Debido al ordenamiento, a una mayor eficiencia en los organismos y empresas del Estado y en las contrataciones que realizan, a un esquema financiero que cierra desde el inicio, se ha reducido notablemente el costo unitario de las inversiones públicas. Es decir, que con menos recursos estamos realizando más obras. Podemos tomar como ejemplo la construcción de caminos, en que con los mismos montos que antes se requería para construir 1 kilómetro de caminos, hoy se está construyendo más de 2 kilómetros. Esto implica también esta reducción gradual de la inversión pública con relación al Producto Bruto, que aumenta la participación de la inversión privada, que mientras en 1977 alcanzaba el 50% del total de la inversión del país, ya en 1980 hemos alcanzado el 65%, y para el final de la década del 80 se llegará al 74%. De manera que hay también una mejor composición del gasto público, y esto se refleja también en las cifras destinadas a los gastos en personal, que se han reducido de un 42% con relación al gasto total del sector público en 1975 al 33% en 1980. Este tema del gasto público y su distribución o composición es necesario tenerlo en cuenta para mejor comprender toda la situación. Es decir, que el gasto público se compone de 3 grandes rubros: los gastos en personal, los otros así llamados otros bienes y servicios, y la inversión pública. La reducción en gastos en personal se dificulta por la limitación que encontramos en la necesidad de continuar nuestra obra de mejoramiento en términos reales del nivel de remuneración de los agentes públicos. Esto es algo importante por el grado, yo diría, de muy baja atención que existía sobre este tema y la necesidad de prestar mejores servicios a través de la administración pública, a través de personal mejor remunerado. Para lo cual tenemos en marcha ese programa llamado jerarquización y mejora en términos reales de sus remuneraciones. Y esto indudablemente en 1980 ha significado un aumento proporcional en el rubro de gastos en personal comparado con el presupuesto de 1979.